No era bienvenido. No suelo hablar de lo que me ocurrió, pero hay noches en las que cierro los ojos y todo regresa. El olor del desinfectante barato mezclado con humedad, el zumbido de las lámparas fluorescentes que titilaban sin cesar, el crujido lejano de pasos sobre baldosas viejas, aún tengo grabados cada uno de esos sonidos. Cada uno de esos instantes como si se hubieran tatuado en mi memoria. Yo no creo en fantasmas, tampoco en maldiciones. Pero creo, y mucho, en el mal que habita en las personas. Lo viví. Lo vi con mis propios ojos. Corría el año 2014 y yo tenía apenas 22 años. Mi nombre es Darío y en ese entonces vivía en Mérida. Llevaba meses sin encontrar trabajo estable cuando un amigo de la familia me ofreció trabajar como recepcionista en un hostal ubicado en una carretera secundaria que conectaba con Campeche. El lugar era sencillo, de esos que sobreviven más por necesidad que por reputación. Solo una planta con 7 habitaciones. Gente de paso, choferes, mochileros, a veces familias de pueblos cercanos que no alcanzaban a llegar a la ciudad. Nada fuera de lo común. Nada hasta esa noche. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El encargado de día me entregaba las llaves, me dejaba una libreta con las reservaciones y yo tomaba el control hasta el amanecer. Generalmente, pasaban las horas sin mayor novedad. Uno que otro cliente llegaba de madrugada, pedía una habitación por pocas horas y se iba antes del amanecer. Me acostumbré rápido a la rutina. Llevaba 3 semanas en el puesto y ya me sentía cómodo. Hasta que todo cambió. Esa noche llegó con un aire raro. Desde que crucé la puerta sentí una presión en el pecho. No era ansiedad ni cansancio, era como si el ambiente estuviera más denso, como si algo invisible me envolviera. No le di importancia. El turno apenas comenzaba y la jornada se auguraba tranquila, 2 habitaciones ocupadas, una por una pareja de adultos mayores y otra por un joven mochilero que había llegado esa misma tarde. Eran las 12:45 de la mañana cuando vi que el anciano de la pareja bajó a la recepción. Pensé que venía a pedir toallas o agua, pero solo me saludó con cortesía y dejó la llave sobre el mostrador. Me dijo que iban a retirarse antes de lo previsto. No me pareció extraño. A veces los huéspedes decidían seguir su camino en la madrugada. Lo vi salir del hostal y subir a su coche. La mujer lo esperaba adentro. Se marcharon. No habían pasado más de 20 minutos cuando sentí que alguien empujaba la puerta de cristal. Alcé la vista esperando ver otro cliente, tal vez alguien que llegaba tarde. Pero me paralicé. Un hombre alto, robusto, con barba espesa y desaliñada cruzó el umbral sin decir palabra. No tenía equipaje, ni expresión alguna en el rostro. Vestía una camisa a cuadros manchada y unos pantalones de mezclilla rotos. Iba descalzo. Se detuvo a 2 metros del mostrador y me miró fijamente. Esa mirada no era vacía ni agresiva, era algo peor, estaba completamente vacía de humanidad. Traté de mantener la compostura y le pregunté si necesitaba una habitación. No respondió. Solo se quedó ahí, observándome. Noté que sus manos estaban escondidas en los bolsillos del pantalón y que algo le colgaba por detrás de la cintura. Fue entonces cuando algo me hizo clic. Esa camisa. Era idéntica a la del anciano que se había marchado minutos antes. Idéntica hasta el último detalle. Sentí que se me secaba la garganta. Fingí revisar la libreta de registros, tratando de ganar tiempo, esperando que el sujeto dijera algo, hiciera algo, pero solo permanecía inmóvil. El silencio era insoportable. Todo el hostal parecía detenido en el tiempo. Nadie bajaba, ni siquiera el otro huésped. Y yo, atrapado tras un pequeño mostrador de madera, no sabía qué hacer. Entonces, sonó el teléfono. Era el dueño del hostal. Me preguntó si todo iba bien. Su voz sonaba extrañamente tensa. Le dije que sí, pero apenas pronuncié esa palabra, él me interrumpió. Me preguntó si había llegado alguien al lugar recientemente.
Le describí al sujeto frente a mí sin muchos detalles. Del otro lado del teléfono se hizo un silencio. Luego escuché su voz, ahora claramente alarmada. Darío, escúchame bien. Ese tipo no debería estar ahí. Acaban de avisarme que un hombre escapó del centro psiquiátrico del kilómetro 15. Lleva una camisa a cuadros, probablemente haya atacado a alguien. Quédate quieto. No lo provoques. Estoy llamando a la policía ahora mismo. No cuelgues. El mundo se me vino abajo. Sentí que las piernas me temblaban. Apreté el auricular contra mi oído con la mano sudorosa mientras mi otra mano temblaba sobre el mostrador. El sujeto seguía ahí, inmóvil, pero su expresión cambió. Ahora sonreía, una sonrisa torcida, enferma. Se sacó las manos de los bolsillos y vi que las tenía cubiertas de sangre seca. Las levantó, como si se burlara de mí, y comenzó a reír. Pero no era una risa normal. Era un chillido entrecortado, agudo, como un animal que imita la risa humana sin entender su significado. Era grotesco. Se inclinó hacia atrás y comenzó a carcajearse sin control, moviendo los brazos y manchando el suelo con la sangre que llevaba. Luego sacó de la parte trasera del pantalón un cuchillo de cocina oxidado. Comenzó a girarlo entre los dedos mientras caminaba en círculos, bailando torpemente, como un niño con una rabieta. Yo seguía inmóvil. Mi respiración era tan superficial que sentía que me ahogaba. Las luces del pasillo parpadearon. El zumbido de los tubos fluorescentes se mezclaba con su risa, creando una escena tan irreal que por momentos pensé que estaba soñando. Pero no. Todo era real. El miedo era real. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que se me iba a detener. El dueño seguía en la línea, tratando de tranquilizarme. Me decía que ya habían salido patrullas hacia el hostal, que aguantara un poco más. Pero ese poco se sintió eterno. El sujeto comenzó a cantar. Una melodía sin sentido, como de cuna, desafinada, mientras alzaba el cuchillo hacia el techo y se balanceaba de un lado a otro. Me miraba de vez en cuando, con una mirada vacía pero peligrosa. No hablaba. Solo reía, cantaba, bailaba. Pasaron 10, 15, tal vez 20 minutos. Luego, vi las luces de los vehículos policiales apagadas acercarse a lo lejos, por la ventana lateral. Me contuve de gritar. No podía mostrar emoción. No podía hacer que se diera cuenta de que lo iban a atrapar. El tipo estaba demasiado cerca, y un movimiento suyo con ese cuchillo bastaría para matarme. Los policías entraron por la puerta trasera. Fue cuestión de segundos. El hombre los escuchó, se giró, gritó algo incomprensible y se abalanzó sobre uno de ellos. Lo alcanzó a cortar en el brazo antes de que los otros lo redujeran entre gritos, golpes y forcejeos. Lo esposaron en el suelo. No paraba de reír. Su risa fue lo último que escuché antes de desmayarme. Desperté en una ambulancia. Me dijeron que había tenido una crisis nerviosa. Uno de los agentes me contó lo que encontraron en el cuarto número 3, el que la pareja de ancianos había ocupado, sus cuerpos, tirados en la cama, con múltiples heridas. La sangre aún goteaba cuando los descubrieron. El sujeto los había asesinado mientras dormían, les robó la ropa y se paseó por el hostal como si nada. Renuncié esa misma semana. No volví a poner un pie en ese lugar. Supe que el hostal cerró meses después. El caso apareció en los periódicos locales, pero fue tratado con la frialdad habitual. Un convicto más, un crimen más. Nada que mantuviera la atención más allá de unos días. Yo, en cambio, cargo con eso desde entonces. La mirada del asesino. Sus manos cubiertas de sangre. Su baile. Esa risa inhumana que aún me despierta por las noches. Estuve frente al mal, al verdadero, ese que no necesita de fantasmas ni apariciones. El mal que camina entre nosotros disfrazado de persona. Y lo peor de todo es que puede volver a pasar. En cualquier hostal, en cualquier carretera, en cualquier madrugada. Solo hace falta estar en el lugar equivocado, en el momento exacto. ¿Cómo me pasó a mí?
Habitación tercer piso. Me llamo Fernando. Esta historia me ocurrió en el año 2016, cuando decidí emprender un viaje por carretera con mi pareja de entonces y su hermano menor. Era pleno verano y planeábamos cruzar varios estados hasta llegar a Ensenada, para luego continuar por carretera rumbo al norte. Todo iba bien hasta que llegamos a Sonora. Por más que planeamos llegar a Hermosillo a tiempo para pasar la noche, entre desvíos, tráfico y una tormenta que nos sorprendió en el camino, terminamos buscando hospedaje en un pequeño pueblo del que apenas recuerdo el nombre. Lo único que no he podido olvidar es el hostal. Era un edificio de 3 pisos, con un letrero azul que parpadeaba a medias. El lugar no se veía lujoso ni especialmente limpio, pero estaba iluminado, tenía cochera techada y lo más importante, tenía habitaciones disponibles. A esas horas y con el cansancio que traíamos, era más que suficiente. El recepcionista era un joven delgado, de rostro pálido y voz muy baja. Apenas levantó la vista al vernos entrar. Nos entregó la llave de la habitación 312, tercer piso, junto a la escalera de emergencia. Subimos cargando las mochilas con pereza, queriendo solo una ducha y algo de descanso. La habitación era pequeña, con 2 camas individuales y un ventilador de techo que apenas giraba. Las paredes estaban pintadas de un color crema amarillento, pero lo que más llamó mi atención fueron las manchas oscuras en la alfombra y el olor, como a humedad y desinfectante barato. Mientras descargábamos nuestras cosas, noté que el hermano de mi novia, un muchacho callado, de unos 14 años, no dejaba de mirar hacia la esquina de la habitación, donde había un perchero de madera clavado a la pared. Le pregunté si estaba bien, solo negó con la cabeza y se metió al baño. No le di mucha importancia en ese momento, pero más tarde entendería que él también sintió lo que yo no quise aceptar desde el principio. Me duché primero. Al salir, noté que la puerta del baño se había cerrado sola y no abría desde adentro. Tuve que pedir ayuda desde la rendija para que mi novia la empujara desde fuera. Nos reímos, pensando que era cosa del marco hinchado por la humedad. Pero cuando me acerqué al perchero de madera para colgar mi toalla, vi algo tallado en la madera. No era grafiti ni nombres, eran símbolos, como cruces invertidas, formas raras y palabras ilegibles. Sentí un escalofrío, pero no dije nada. Intentamos dormir temprano. Mi novia en una cama conmigo, y su hermano en la otra. Dejamos encendida la lámpara de noche porque a él no le gustaba dormir con la luz apagada. Cerca de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido extraño. No era un ruido fuerte, más bien un susurro, como si alguien hablara detrás de la pared. Pensé que eran los huéspedes de la habitación contigua, pero algo no encajaba. Las voces no venían de al lado, venían de abajo, como si se filtraran desde el piso. Y lo más inquietante es que no se trataba de una conversación normal. Era un murmullo constante, como un rezo, como lamentos apagados. Me senté en la cama y vi que el ventilador giraba más rápido de lo que debía. No hacía viento, y aún así las aspas se sacudían como si fueran a desprenderse. Me levanté y caminé hasta la ventana. Al abrir las cortinas, me encontré con algo que aún me cuesta describir sin sentir ese nudo en el pecho. En la azotea del edificio de enfrente, iluminado tenuemente por una lámpara de calle, había alguien de pie. No se movía. Solo estaba ahí, mirando hacia nuestra ventana. No pude distinguir su rostro, pero era demasiado alto para parecer humano. Su silueta era delgada, más de lo normal, y sus brazos colgaban a los lados como si no tuvieran articulaciones. Cerré las cortinas de golpe. Cuando me di la vuelta, mi novia ya estaba despierta. Me preguntó si yo también había escuchado el ruido del espejo. Le respondí que no. Caminó al baño y notó que el espejo tenía una especie de vaho, como si alguien hubiera exhalado sobre él, pero lo extraño era que había marcas de dedos, como si alguien hubiese escrito algo. Solo que no eran palabras, eran garabatos, iguales a los del perchero. Esa noche nadie durmió. El hermano de mi novia empezó a llorar en silencio cerca de las 4 de la mañana. Le pregunté si quería cambiarse a nuestra cama, pero solo susurró que ella no lo dejaría. Pregunté quién, pero se tapó el rostro con la sábana. No quise insistir.
Poco antes del amanecer, escuchamos 3 golpes secos bajo nuestra cama. Como si alguien desde abajo diera puñetazos contra la base. Me agaché de inmediato y alumbré con mi celular. No había nadie, pero el olor que emergía desde el piso era insoportable. A humedad, tierra y algo más, algo que olía a carne podrida. Nos vestimos de inmediato. Ya ni siquiera hablamos entre nosotros. Bajamos por las escaleras sin decir una palabra. El recepcionista nos observó salir sin preguntarnos nada. Solo se limitó a abrir el portón para que sacáramos el auto. Mientras mi novia subía al coche, yo le pregunté al joven si alguna vez habían tenido reportes extraños en la habitación 312. Su respuesta fue inmediata. Ese cuarto debía estar clausurado. No sé quién les dio la llave. No estaba disponible. No supe qué contestar. Subí al coche, cerré la puerta y no volví a mirar atrás. Condujimos hasta un hotel de cadena en Hermosillo. Más caro, sí, pero al menos se sentía seguro. Mi novia y yo evitamos hablar de lo sucedido por días, hasta que una noche, mientras cenábamos, su hermano nos confesó lo que vio. Dijo que una mujer lo observaba desde la esquina del cuarto, justo al lado del perchero. Que no se movía, pero que la vio levantar el brazo y apuntar hacia él. Dijo que sus pies no tocaban el piso, que colgaban. Que tenía la cara hinchada, como si se hubiera ahogado, y que sus ojos estaban completamente negros. La historia terminó por convencernos de que lo que vivimos no fue un simple mal sueño. Regresamos a casa sin pasar por Ensenada. Semanas después, le conté lo sucedido a un conocido que trabaja en Protección Civil. Le mostré el nombre del hostal y me dijo que el lugar estuvo cerrado por unos meses luego de que un hombre se quitó la vida en la habitación 312, colgándose del perchero de la pared. El mismo que yo usé para colgar la toalla. Lo encontraron días después, ya en estado de descomposición. Había dejado una nota con símbolos raros y un mensaje que decía, ella no me deja ir. Desde entonces, he viajado poco. Y cuando lo hago, siempre inspecciono cada rincón del lugar donde me hospedo, sobre todo los espejos y los techos. A veces, aún me despiertan los 3 golpes bajo la cama. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una mala experiencia, sé que ese cuarto sigue ahí. Con el perchero. Con la mancha en la alfombra. Y con algo más que nunca quiso que nos fuéramos con vida. Porque nosotros no huimos de un hostal, escapamos de una trampa. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.